Es un protozo que mide 4 a 8 nanómetros de largo por 2 a 4 nanómetros de ancho. Tiene forma de media luna con un extremo aguzado y el otro romo. No presentan cilios, flagelos ni pseudópodos. Se tiene tres estadios infecciosos: esporozoitos, que son no quistes esporulados resistentes al ambiente; taquizoitos, encontrados como quistes individuales o en grupo; y bradizoitos, que son pseudoquistes tisulares con multiplicación lenta. En las materias fecales de los gatos es casi esférico y mide de 10 milímetros a 12 milímetros. En su interior se forman los esporoquistes y en cada uno de ellos hay 4 esporozoitos. Es la forma de replicación lenta del parásito. Se encuentra dentro de las células infectadas y mide de 6 milímetros de longitud por 2 milímetros de ancho. Es la forma de replicación lenta del parásito, que mide 7 nanómetros de longitud por 2 nanómetros de ancho. En la toxoplasmosis latente o crónica se presentan conglomerados microscópicos envueltos por una pared llamada. Se manifiesta por toxoplasmosis aguda, toxoplasmosis del sistema nervioso central, toxoplasmosis congénita y toxoplasmosis ocular. La toxoplasmosis aguda es asintomática. La toxoplasmosis del sistema nervioso central se va a encontrar en pacientes con una inmunodeficiencia. La congénita es en recién nacidos y va a causar algunas manifestaciones que afecten su crecimiento. Y la toxoplasmosis ocular va a causar daños en la parte del ojo. Para su diagnóstico se suelen utilizar pruebas serológicas con inmunofluorescencia indirecta y enzimoinmunoensayos para la detección de inmunoglobulinas G y M. El tratamiento puede consistir en pirimetamina y sulfadiazina más leucoborina. También puede ser clindamicina más pirimetamina. En el caso que se busque otro tratamiento, se puede usar también autocovacuna más pirimetamina. De 10 a 25% de la población de todo el mundo se encuentra infectada por este parásito. El 84% de la población de Brasil está infectada, y el aborto, la muerte fetal y el parto prematuro son riesgos que puede correr una mamá embarazada. Algunos factores de riesgo más importantes es el consumo de carne cruda, mujeres embarazadas y exposición a gatos. La prevención consiste en desinfectar el área donde defecan los gatos, al igual que hervir el agua, la leche y cocer las carnes que se les sirven. ¿A quién de ustedes les gustan los gatos? ¿Quién de aquí les gustan los gatos? Mi, A mí tengo, mi, tengo uno o tal vez cuatro, pero uno aquí en la casa. Pues los gatos, chicas, ustedes saben que no tienen que salir a la calle para nada. Los gatos son mascotas que deben quedarse siempre en casa. Y esta es una de las razones por las que tienen que quedarse en casa. ¿Qué pasa cuando dejamos salir a las mascotas a que estén en la calle? Además de que corren riesgos de que las maten o se envenenen y les pase algún accidente, que sería ahora sí que el peor de los casos, también corren el riesgo de que coman o cacen animales que puedan estar infectados con el toxoplasma. Y es por eso que las infecciones por toxoplasma se dan mucho en personas que tienen gatos o que practican el carnivorismo o la ingesta de carne cruda. El toxoplasma es un parásito también coccidio, que es el agente de la toxoplasmosis. Es un parásito que está en la naturaleza en muchísimas especies animales, en aves, en carnívoros como los osos, gatos, eh, etcétera, etcétera. Hay muchísimas razones por las que una persona puede contraer toxoplasmosis, pero la principal de ellas es por manipular heces de gato que estén contaminadas. Entonces, es por eso que los gatos siempre tienen que desparasitarse cada cierto tiempo y no dejarlos salir a la calle, esterilizarlos. Solamente existe una sola especie de toxoplasma, entonces no hay problema para el diagnóstico. Les comentaba hace un momento que el gametocito del plasmodium se puede confundir con el toxoplasma. Si se fijan, es muy parecido al plasmodium falciparum. Pero gracias a la clínica se puede distinguir. Presenta principalmente tres estadios: taquizoito, bradisocito y esporocito.
Generalmente los parásitos del Plasmodium van a alojarse en los gatos, en los carnívoros, cuando comen algún alimento que tenga quistes o que tenga los bradiocitos en carne. Los quistes de los parásitos son eliminados en las heces y pueden volverse infecciosos después de 3 o 4 días. Ahorita vamos a ver que para que un quiste de un Plasmodium sea infeccioso, debe madurar. Entonces, tal vez al momento en el que el gato elimina los quistes, no son infecciosos. Pero si dejamos las heces en el vertedero 3 o 4 días, ya en ese momento pueden volverse infecciosos. La infección, pues, implica que el Plasmodium llegue a los tejidos gracias a la sangre, o que pueda moverse en el cuerpo humano gracias al torrente sanguíneo. ¿Cómo es su ciclo de vida? Tiene ciclos de vida que son asexuales, ciclos de vida sexuados. El ciclo de vida inicia cuando una persona, en este caso nosotros, ingerimos los quistes. Estos quistes presentan 2 esporozoitos, que es el que vemos aquí y aquí. Este esporozoito pasa directamente al estómago, se transforma en un quiste con bradizoitos, y los bradizoitos se liberan en el duodeno y de ahí pasan directamente a la sangre. Estos bradizoitos se transforman en taquizoitos, que son, pues, las formas de sangre que vemos que se parecen, pues, al Plasmodium, básicamente. Después de esto, la persona puede tener dos opciones. La primera es que los parásitos se enquisten en algún tejido, como el músculo, o la otra es que se eliminen por las heces en forma de quiste. Cuando se eliminan en las heces, los quistes tienen que pasar por un periodo de maduración. Generalmente lo que eliminan los gatos son quistes inmaduros y estos duran en el suelo unos 4 días para que se vuelvan infecciosos. Después de estos 4 días, si una persona los consume u otro animal los consume, el ciclo vuelve a comenzar. En muchos animales, que son como los gatos, generalmente ellos lo adquieren por consumir ratas o por consumir otros animales que están ya infectados con los quistes en la carne. De hecho, la toxoplasmosis es muy común en lugares donde la carne no se cose muy bien. No sé si ustedes han visto que en algunos restaurantes, pues, te preguntan cuando vas a pedir un filete cómo te gusta que te lo traigan, a 3/4, 2/4. Eso significa que tiene como un cierto grado de crudeza la carne. Hasta se ve inclusive hasta roja en la parte central. El problema de consumir este tipo de carne es que si no hay como una certeza de que esté limpia, puede volverse un foco de infección de toxoplasma. También lo podemos contraer de esta forma. En su morfología, bueno, su morfología es diferente dependiendo de cada estadio. Este es el estadio observable y de diagnóstico en las personas. Generalmente, todos los estadios los podemos contraer, absolutamente todos. Pero va a depender mucho de la forma de transmisión. Por ejemplo, este estadio, que es el taquizoito, solamente puede transmitirse a menos que una persona done sangre. Solamente es por vía hematógena la forma en la que se puede contraer. Es muy difícil que lo contraigamos este estadio, pero es la forma diagnóstica porque es la que encontramos en la sangre. Generalmente tiene una forma de media luna, tiene un tamaño de 4 a 8 micras de largo, es un parásito relativamente grande y se reproduce de forma asexual por fisión binaria. Una vez que está en la sangre, pues este parásito va a migrar, va a utilizar varias enzimas para poder, ahora sí que, reproducirse en el torrente sanguíneo. Los taquizoitos, o en este caso, esta forma, va a transformarse en un bradizoito, que es esta forma ya redonda. Cuando se transforma, esto tiene un tamaño de 50 a 200 micras y aparece 8 días después de la primera infección. Si continúa madurando dentro del cistocito, que es la forma redonda, se empiezan a generar muchísimos bradizoitos, que son estos puntitos que vemos aquí, pues, morados.
cada uno de ellos tiene el potencial de convertirse en un parásito nuevo. Generalmente, en esta etapa es cuando aparecen ya los síntomas o los antígenos contra el toxoplasma. Eso es cuando ya podemos tratar de diagnosticarlo. Si es que se presentan síntomas. Aparecen 8 días después de la primera infección. Y estas formas persisten prácticamente, si no se detectan, pues toda la vida. Una persona puede vivir con toxoplasmosis indetectable por muchísimos años. Y a menos que se le quite el sistema inmune o se le apague, es cuando va a presentar la infección. Entonces, son formas crónicas que afectan principalmente al tejido nervioso, al corazón y a los ojos, a las córneas. El oquiste es la forma infectiva principal de nosotros, a los que tenemos gatos, es la principal forma en cómo nos infectamos. En este caso, el oquiste es un quiste que tiene 2 esporoquistes, que serían este y este, y es resultado de la reproducción pues, sexual. Existen oquistes no esporulados, que son formas no infectivas, que son las primeras que se eliminan del gato, y existen formas infectivas. Esta forma que vemos en el microscopio, que tiene ya 2 esporoquistes, es la forma infectiva. Esta que vemos aquí es una forma no infectiva. Esta es no infectiva porque nada más no ha esporulado. Y esta que ya tiene 2 es la forma infectiva. ¿Sí? ¿Cuánto mide? Mide de 10 a 12 micras de diámetro y es pues un quiste muy grueso. Requiere de ciertas condiciones de humedad y de aire para que pueda madurar y esporular. Es por eso que tiene que estar en las heces durante unos cuantos días para que se vuelvan infectivos. Se pueden infectar personas entre sí y también pueden inclusive ser resistentes y viables hasta por 1 año. Los quistes hísticos, que también son formas de diagnóstico, los encontramos en los tejidos y miden aproximadamente de 10 a 200 micras. Aquí contienen los bradizoitos, que son muy pequeños. Generalmente son resistentes a muchas enzimas digestivas del cuerpo, son resistentes a los neutrófilos, a los linfocitos, a los eosinófilos. Pueden estar en el cuerpo por muchísimos años. La única forma de que los contraigamos, que nos infectemos con este estadio, es que consumamos carne cruda. Si consumimos carne cruda con estos quistes, también nos podemos llegar a infectar. Y es la forma en la que el gato generalmente se infecta, al consumir una especie con los quistes císticos. En la transmisión tenemos 3 principalmente, bueno, 4, pero la cuarta es más rara. Por comer carne cruda, pues que tenga quistes císticos, por forma vertical o de la madre al bebé, que es una forma muy común de transmisión. La forma por manipular las heces del gato al consumir los quistes. Y por la forma más rara es la vía hematógena, al donar sangre que está infectada con los parásitos. ¿Sí? Ahora, es más fácil que una persona, o en este caso ustedes, detecten la infección en un neonato, porque la mayoría de los casos del toxoplasma van a afectar a los bebés. De hecho, los bebés que nacen con la infección ya presentan como características muy, muy propias de esta. Ahorita vamos a ver una imagen de un paciente. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones clínicas? Es muy difícil en un paciente sano diagnosticar una toxoplasmosis porque no hay como síntomas muy específicos. Y realmente son síntomas que pueden variar y confundirse con otras infecciones. Existen entre ellos que no nos dicen para nada algo. Es la fiebre, el malestar, la linfadenopatía, la miocarditis y encefalitis. Estos síntomas o signos pues, pueden aparecer en muchas infecciones virales y bacterianas. Entonces, no nos dicen tampoco mucho. Si la inmunidad empieza a bajar o empieza como a fallar, es cuando aparecen en este caso ya las características claves para el diagnóstico, como la ceguera.
La ceguera es uno de los puntos que causa el toxoplasma y también los abscesos en el cerebro. Esta es la toxoplasmosis congénita. Normalmente los bebés que son infectados durante el embarazo presentan una hidrocefalia, que es la acumulación de líquido en el encéfalo. Obviamente esto, pues, ¿qué provoca? Que el paciente tenga una muerte prematura. Si se puede controlar, pues que tenga deficiencias mentales, cierta incapacidad motriz o incapacidad motriz en alguna de sus etapas. Puede también presentar en este caso con el tiempo problemas de los sentidos, de la vista, del gusto, del tacto, de la audición, dependiendo si el daño es muy extenso. En pacientes que están con una inmunidad normal, el parásito puede estar sin detectarse por años, por muchísimos años. Y a menos que haya una gripa o algo que altere el cuerpo, pues es la forma en la que se va a empezar a manifestar. Si el paciente presenta una parasitosis en el cerebro, se ven calcificaciones. Esta es una calcificación en una tomografía. Vean, 1, 2, 3, 4, 5. Hay varias zonas del cerebro afectadas. Aquí está el tálamo, uno de los lóbulos occipitales. Entonces son, pues, ahora sí que diferentes manifestaciones neurológicas que pueden ocurrir. Hay una triada clásica para poder considerar una infección por toxoplasma. En esta triada encontramos la corioretinitis, que es esta forma clínica que vemos aquí en el ojo. Este quiste o esta lesión del ojo es por toxoplasma. Las calcificaciones en el cerebro también es parte de la infección y la hidrocefalia, en el caso de los bebés. Si tenemos estas tres formas clínicas en un bebé que acaba de nacer, es seguro que tiene una infección por toxoplasmosis. Nada más hay que hacer estudios clínicos para confirmar. Si la infección se da generalmente en los últimos meses de embarazo, los niños suelen ser asintomáticos. Este tipo de afecciones se suelen dar cuando la paciente se infecta desde el primer día del embarazo o en el segundo trimestre también. Pero ya en el tercer trimestre muchos bebés nacen con síntomas, bueno, sin síntomas, pero más tarde, después del nacimiento, presentan retraso psicomotriz, retraso mental, ciertas convulsiones y pues la ceguera también. Recuerden que los bebés no tienen sistema inmune o los niños tienen un sistema inmune poco desarrollado y esto genera que el parásito pues cause las patologías. A esto más o menos también le encontramos hepatitis, neumonía, lesiones cutáneas. Hay niños que quedan parapléjicos o con algún tipo de parálisis. Otros llegan a tener confusiones, letargos, convulsiones, sobre todo en el primer y segundo año. Y en adultos es más común que la infección se detecte después de los 30 años con una corioretinitis. Es una consecuencia de un quiste en el ojo. De hecho, los primeros síntomas de esta infección en adultos es la ceguera, o sea, la gente empieza como a tener problemas de visión borrosa. Puede ser de un solo ojo o de los dos. También en este caso hay una inflamación del ojo. Esto generalmente lo detecta un oculista. Ve el cuerpo extraño en el ojo y es cuando manda a hacer el estudio. ¿Qué tratamiento creen que se le da a estos pacientes? ¿Cómo creen que se maneja esto? ¿Qué piensan que pasa con estos pacientes? Pues hay una inflamación, ¿no? Y por eso como que se ven los vasos sanguíneos Pues sí, más... pero a lo que me refiero es, ¿cómo creen que son tratados médicamente estos pacientes para aliviar la toxoplasmosis del ojo? ¿Con cirugía? Ese es en el mejor de los casos, pero en el peor, con una inyección directa en el ojo.
hay una forma para no perder el ojo, porque se puede perder el ojo, es inyectar directamente el medicamento al ojo. Y eso es un procedimiento muy invasivo que se da en casos de toxoplasmosis en adultos. No, en muchos lugares todavía lo siguen haciendo porque es la única manera que ven el parásito, pues muere. Pero sí es una forma pues bastante agresiva de tratar el parásito, que es la única manera que se ve hasta el momento de conservar el ojo. Si no se trata de esta manera, se puede perder el ojo. También vamos a encontrar el ojo, el ojo inflamado, otra forma también de ver la infección. Y generalmente en pacientes que están sanos, en ese caso en los 20, 30, con una inmunología normal, solamente encontramos de repente, es muy raro que lo veamos, algún tipo de fiebre, dolor faríngeo, linfocitosis atípica, como la vemos aquí en la imagen, y de repente pueden inflamarse los ganglios, pero de ahí en más, otras manifestaciones viscerales son muy, muy raras en pacientes sanos. Esto es lo más común en pacientes sanos. Si ustedes se infectan en esta etapa, probablemente lo único que les ocurra es que tengan síntomas similares a la mononucleosis y algún tipo de dolor faríngeo o algún tipo de inflamación de ganglios, pero sería como lo único. Conforme pasa el tiempo, pues obviamente se empieza a manifestar otras complicaciones como la neumonía o la hepatitis o la miocarditis. Esta infección es muy común que delate a personas que tienen SIDA. También es una infección oportunista y las personas que presentan el síndrome de inmunodeficiencia humana, bueno, adquirida, perdón, ya presentan estos abscesos en el cerebro, daño en el cerebro, presentan infecciones en el pulmón o neumonía, neumonitis, presentan miocarditis, que es la inflamación del miocardio, del músculo cardíaco, empiezan a fallar los atrios, los ventrículos, y es letal en el 90% de los casos cuando se presenta encefalitis. 90% de los pacientes con toxoplasmosis y SIDA terminan muriendo en esta infección. Es muy grave. Hablando de su epidemiología, son más propensas personas inmunodeprimidas, personas embarazadas, la gente que le gusta comer carne a 3/4, 2/4, pues que no está bien cocida, en pocas palabras, la gente que deja salir a los gatos a la calle, o que no los esteriliza, no los desparasita constantemente, también es propensa a la infección. Y en el caso de los bebés, es como la forma más común en la que se presenta la toxoplasmosis. Aquí en México hay una incidencia de 0.25 a 10 casos por cada 1000 nacimientos al año. Francia y otros lugares donde la gente come carne cruda, es Noruega, todos esos lugares, son lugares donde hay una gran cantidad de gente infectada por toxoplasma. Generalmente el 80% de la gente o de la población de esos lugares está infectada. Y su diagnóstico, pues es muy difícil diagnosticarla. Realmente es muy difícil diagnosticar una infección por toxoplasma, a menos que se tengan los antecedentes de epidemiología y pues también que se presente en la forma congénita o con los bebés. Solamente ahí es como la forma fácil. Si no se tiene esto, puedes mandar a hacer estudios de anticuerpos. Sacas una muestra de sangre y pides un anticuerpo para toxoplasma. Hacemos pruebas ELISAs, podemos hacer inmunofluorescencia indirecta, podemos hacer también biopsia de algún tipo de tejido, de los ganglios linfáticos si están inflamados, para ver si encontramos a los parásitos. Tenemos un método de referencia que es como la prueba clásica para identificar la infección, que es el Sabin-Feldman, y estos miden como los antígenos en la membrana. La PCR también es una forma
de diagnosticarlo, y la aglutinación en látex. Ponemos el suero, ponemos el látex, y si el antígeno coincide, se empieza a aglomerar. En el embarazo, pues se tiene que hacer una amniocentesis, una punción del útero para sacar líquido amniótico y buscar en PCR las tomas sanguíneas, y también se pueden hacer resonancias cerebrales para ver si no hay calcificaciones en el cerebro o tomografías. Si hay una cantidad ya alta de parásitos, las podemos encontrar en muchas muestras, como biopsias de ganglios, en el líquido cefalorraquídeo, y también la podemos encontrar nadando en sangre, el trofozoito. Pero solamente si ya está muy alta la carga parasitaria. Una punción cardíaca también es una opción de muestra, o una punción de ganglios linfáticos. ¿Preguntas hasta aquí? Finalmente, el tratamiento es trimetropina con sulfametazol, el de primera elección, ya que es menos tóxico. Es un antibiótico también, pero solamente son activos contra los traquizoitos. Las formas de bravizoitos o quistes no se pueden eliminar. No hay forma de eliminar los quistes o de eliminar, en este caso, las formas de bravizoitos. Es por eso que el tratamiento tan agresivo en el ojo, de inyectar directamente el medicamento al quiste, porque el quiste protege al parásito. ¿Sí queda claro por qué se inyecta directamente el ojo el medicamento? Si es tomado y tenemos taquizoitos en sangre, sí los podemos eliminar con estos dos medicamentos. Pero si hay quistes en algún tejido, ya no se pueden eliminar. Esos no mueren con el medicamento, a menos que se reseccionen o se inyecte directamente, en este caso en el ojo, el medicamento para el parásito. Y a veces estos tratamientos no son de una sola inyección, pueden ser hasta de 3, 4 inyecciones por semana o cada semana. Y pues obviamente el paciente tiene que estar despierto. Entonces imagínense el dolor de un paciente que le están metiendo una aguja en el ojo. Dosis pediátrica de 10 miligramos por kilo al día, cada 12 horas, y de los adultos 160 miligramos a 80 miligramos cada 12 horas. Prevención, simplemente no consumir la carne totalmente o cruda o parcialmente cocida. Hay que cocerla muy bien. Tener cuidado en la manipulación de las heces de gato. No dejar salir a los gatos, desparasitarlos constantemente. Y usar tratamiento preventivo, si estamos expuestos, de trimetropina con sulfametazol como profilaxis. ¿Preguntas del toxoplasma? ¿No? ¿Ninguna? Pues el parásito es fácil de comprender, no es tan largo. Platicar sobre Toxoplasma gondii. Toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad causada por el parásito Toxoplasma gondii, el cual se presenta principalmente en las heces de gato y en el agua contaminada. Dato importante. Tengamos en cuenta que en su fase sexual es en el gato, ya que es el hospedador definitivo, y asexual es en el ser humano. Ciclo replicativo. Una vez estando en el hospedadero definitivo, ingresará en forma de oquistes, estando en el ambiente o en forma de quistes dentro del ratón. La fase asexual es en el intestino. Epidemiología. En el grupo de riesgo están los inmunodeprimidos, embarazadas, consumidores de carne mal cocida, el modo de transmisión vía fecal oral, transmisión vertical y consumo de alimentos o agua contaminada. Manifestaciones clínicas: escalofríos, fiebre, cefalea y mialgias.
Para su diagnóstico se va a hacer serología de IgM y IgG, inmunofluorescencia directa, ELISA e incluso PCR. En cuanto al tratamiento, se recomienda la espiramicina, pirimentina y sulfadoxina. También espiramicina, pirimentamina, más sulfadoxina y por último clindamicina y pirimentamina. Prevención. Consumo de carne bien cocinada. Medidas adecuadas de higiene y salud animal. Espero esta información te haya sido de utilidad y recuerda, siempre tener una adecuada limpieza. El último parásito que vamos a ver el día de hoy, y es el penúltimo para el examen, es el Toxoplasma gondii. Está muy cortito este parásito y de hecho está muy fácil de entender. Ahorita les preguntaba a quién le gustan los gatos y quién nos deja salir a la calle, porque el problema de dejar salir a los gatos a la calle, además de que son animales invasores y además de que pues sentimentalmente los pueden matar, atropellar, envenenar, o que les pase algo, pueden ser portadores o transmisores de este parásito. Principalmente los gatitos adquieren el parásito por consumir algún animal que ya lo tenga. Puede ser un ave, puede ser un ratón, puede ser cualquier tipo de animal que ya esté infectado con el parásito. Vamos a ver que existen principalmente 4 formas en las que podemos adquirir el toxoplasma. La más común, o las más comunes, es por vía congénita, ya sea de la madre al bebé durante el embarazo. La segunda es por estar en contacto con los quistes en heces de gato. Y la tercera es por comer carne que está mal cocida, o que está como cocida a medias. Para la gente que le gusta comer la carne a 3/4, 2/4, 1/4, pues eso es un riesgo para contraer no solamente toxoplasma, es un riesgo para contraer trichinella, tenia saginata, etcétera, etcétera. O sea, muchos parásitos más. El toxoplasma es un parásito coccidio, y coccidio se refiere a que en una forma o en una etapa de su vida pues se reproduce con diferentes pues esporozoos o quistes dentro de una célula. Es el único parásito que causa la toxoplasmosis. Solamente existe la especie Toxoplasma gondii. Y es una especie o un parásito que está distribuido ampliamente en todo el mundo, ya que existen muchísimos portadores. Las aves, muchos mamíferos, muchas personas son portadores del parásito. De hecho, uno de los países donde el 80% de la población está infectada es Francia. Francia es un lugar donde casi todo el país está infectado con Toxoplasma gondii por la costumbre de comer carne mal cocida, o sea, o no tan cocida. En nuestro caso, el portador principal es el gatito, son los meninos. Por eso es importante que los gatos sean siempre de casa y que no los dejen salir a la calle. Porque ustedes que los tienen ahí como mascotas, incluyéndome, corremos el riesgo de que en una de esas aventuras que tenga el gato, pues nos traiga a casa un parásito. En este caso, pues puede ser este. Existen principalmente 3 formas del estadio del parásito. Tenemos a los taquizoitos, a los bradizoitos y a los esporozoitos. Cada uno de ellos pueden ser infectivos, pero algunos son realmente muy difíciles de que te infecten. Ahorita vamos a ver por qué. Y principalmente la mayor parte del ciclo del parásito se lleva a cabo dentro del cuerpo del gato. El parásito va a estar migrando por el torrente sanguíneo, pero finalmente va a enquistarse en alguna etapa en el músculo, ya sea de un ratón o inclusive hasta de nosotros mismos, si lo consumimos. En el caso del gato, el gato elimina los parásitos a través de quistes. Estos quistes, en una primera instancia, si nosotros eliminamos de forma inmediata las heces, no son contagiosos. No podemos contraer el parásito de esta forma inmediata. Para que nosotros pudiéramos contraer este parásito, se requiere que dejemos las heces unos
3 o 4 días ahí en el arenero y después las manipulemos, ya que viene un proceso en el cual el quiste va a esporular. Si no esporula, pues no es infeccioso. El ciclo del parásito, bueno, es un poco complejo porque tiene diferentes huéspedes, pero al mismo tiempo también es muy fácil de entender. Siempre va a iniciar o normalmente inicia cuando una persona consume, en este caso, ya sea un ovoquiste o un esporozoito, a través de las heces, un contacto fecal oral, o a través de un alimento, en este caso un filete mal cocido, carne mal cocida. El parásito va a entrar al cuerpo, va a empezar a esporular, se va a transformar en taquizoitos y va a migrar directamente a lo que es sangre. Los taquizoitos vamos a encontrarlos en sangre y van a buscar como un tejido en el cual se van a alojar. Cuando encuentran ese tejido se convierten en esporozoitos. Estos esporozoitos van a reproducirse de forma sexual en el tubo digestivo de los gatos y de forma sexual en la parte de los huéspedes intermediarios, en este caso las aves, los ratones y nosotros, que somos los huéspedes intermediarios, van a reproducirse de forma asexual. Van a enquistarse en algún tejido muscular y cuando somos presa o cuando en este caso los animales son presa de los gatos, vuelve a iniciar como tal el ciclo para que puedan convertirse en ovoquistes y estos sean eliminados por las heces. Ahorita vamos a verlo, el ciclo más explicado. Es un poquito complejo como de entender también, pero no tanto. No tanto como el anterior. Su morfología nos dice mucho del tipo de infección que tenemos y de cómo lo podemos contraer. Tenemos a los taquizoitos, que es un estadio observable en sangre, y si se fijan, es lo que les comentaba, que esta forma puede llegar a confundirse con el Plasmodium falciparum. Sobre todo si no se tiene como el cuidado de la morfología o la identificación, la experiencia para identificar a los parásitos. La única manera en la que nosotros podemos contagiarnos con esta forma es a través de una transfusión sanguínea que esté contaminada. Esa es la única manera en la que nosotros podríamos llegar a contagiarnos con este estadio. Tiene una forma de media luna también y mide de 4 a 8 micras y 2 a 4 micras de ancho. Se va a reproducir de forma asexual por fisión binaria. Y es muy sensible a muchas enzimas, muchos químicos, muchos factores físicos como el calor. Entonces es la forma que más fácil podemos eliminar. De hecho, el tratamiento para el toxoplasma elimina esta forma. No elimina en este caso el quiste. El quiste es muy difícil y casi imposible de eliminar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Bueno, una vez que el taquizoito está en sangre, este va a transformarse en bradizoitos o cistoitos, que los cuales van a multiplicarse dentro de un quiste, que es este principalmente, aquí tenemos el quiste, y cada uno de estos puntitos pues morados es un bradizoito, que corresponde a la transformación de este taquizoito. Este mide en especial 50 a 200 micras de diámetro, el quiste en general, y aparece 8 días después de la primera infección. Generalmente esta forma infectiva dura toda la vida del huésped. Una persona que se contagia con el parásito probablemente lo va a tener toda la vida. No hay una forma de eliminarlo al 100%. Y a menos que tu sistema inmune se apague o esté muy débil, va a desarrollarse la toxoplasmosis. Pero de otra forma puede permanecer asintomática por muchos años. De hecho, cuando aparece esta forma, también aparecen ya los antígenos o los anticuerpos o la inmunidad, mejor dicho, contra el mismo parásito. Y esta fase infecciosa, los bradizoitos, van a infestar de forma crónica
tejidos como el sistema nervioso, el corazón y los ojos. De hecho, muchos pacientes son diagnosticados precisamente por toxoplasmosis ocular. ¿Cómo creen que se trata un toxoplasma ocular? ¿Alguien ha investigado cómo es el tratamiento para una toxoplasmosis en el humor vítreo del ojo? ¿Cómo creen? Piensen, piensen. Les doy una pista. El medicamento por vía oral elimina los taquizoitos en sangre, pero no elimina los quistes en tejidos. Entonces, ¿cómo creen que se elimina el quiste? Sonrisa me dice que es una inyección. Sí, exactamente. Es una inyección directa en el ojo mientras estás despierto. Entonces, es inyectar directamente un medicamento al ojo durante varias sesiones para ver si es posible eliminar el quiste. No hay garantía al 100%. Entonces, es por eso, muchachos, que aquí está la importancia de no dejar salir a los gatos nunca a la calle, porque corremos más riesgo nosotros después de que, cuando regresan de su aventura, de que ya estén contaminados con este parásito. Qué mala soy, ¿verdad? Me estoy riendo y es algo muy horrible. Pero bueno. El último estadio, que es el oquiste, este se elimina a través de las heces de los gatos. El oquiste va a ser infeccioso cuando ya espuruló. Cuando los vemos en el microscopio, vemos generalmente estas dos formas. Un quiste que no está espurulado se ve de esta manera, así todo uniforme, y un quiste que ya espuruló se ve como dos estructuras, como si fuera un cigoto que tuvo su primera división. Esta forma es la infecciosa para las personas que tenemos gatos. Cuando cambiamos las heces, podemos llegar a infectarnos de forma fecal oral. Es por eso que es importante cambiar inmediatamente las heces de los gatos, porque para que esto ocurra pasan unos 4 días. Tenemos tiempo para poder hacerlo. También, para que esto ocurra, el quiste requiere estar pues, en condiciones de humedad, en condiciones de temperatura ambiente pues, agradables para que pueda llevar a cabo su esporulación. En cada uno de los esporulados se denominan esporoquistes. Esto es un esporoquiste y esto es un esporoquiste. ¿Cuánto miden? Miden de 10 a 12 micras de diámetro y tienen una pared muy gruesa porque deben resistir el ácido clorhídrico del estómago. De hecho, estas formas se liberan en el tracto intestinal, se reproducen de forma sexual y pasan después directamente a sangre como taquizoitos, iniciando el ciclo nuevamente. Y tenemos finalmente la otra forma, que es el quiste ístico o el quiste de los tejidos. Este quiste lo encontramos, ya lo mencioné, en cuáles órganos, en ojo, en sistema nervioso y en corazón. Es el lugar donde vamos a encontrar a los quistes císticos, miden de 10 a 200 micras de diámetro. Podemos encontrar tanto quistes no esporulados como bradizoitos. ¿Sí, chicos? ¿Cómo creen que podemos eliminar estos parásitos? O bueno, mejor, más que eliminar, prevenirlos. Esta forma es una forma infecciosa que la adquirimos por consumir carne mal cocida. Entonces, la única manera en la que podemos prevenirlo es cocer muy bien la carne. ¿A cuántos de aquí les gusta la carne a 3/4, a 2/4, así? Todavía se ve como medio rojita en el centro. ¿A ninguno? ¿Sí les gusta la carne así bien cocida? Qué bueno. Sí, es la única manera de eliminarlos. De hecho, pues ya ven, no es tan saludable comer ese tipo de alimentos, menos si son de procedencia pues dudosa. Ahora, hablando ya de la transmisión, es lo que les comentaba, puede ser de forma adquirida o puede ser de forma congénita. De hecho, muchos casos que son diagnosticados de toxoplasmosis son de forma congénita. Ahorita vamos a ver a un bebé que nació con toxoplasma.
Podemos tener, en este caso, la transmisión de quistes hísticos por comer carne cruda. Hay gente que literalmente se come la carne cruda, así tal cual está en la imagen. También puede ser por comer carne mal cocida. La otra forma es cuando la madre está embarazada, adquiere la infección y la pasa a través de la placenta. Otra forma es con las heces, el contacto fecal oral con las heces, y la más rara, que es muy poco probable que ocurra, es a través de las transfusiones sanguíneas, y esa forma solamente nos contagiarían los taquizoitos. Es muy fácil que para la gente que tiene mascotas, también se pueda prevenir la infección. Si desparasitamos constantemente a las mascotas, es una forma también de prevenir, en este caso, el ciclo del parásito. Los taquizoitos van a multiplicarse en los primeros días y generalmente van a ocasionar infecciones graves en el feto. Ahorita vamos a ver una de las afectaciones más graves. De hecho, como les mencionaba ahorita, la gente que se contagia siempre va a estar contagiada del parásito. O sea, no hay un medicamento, no hay forma de eliminar los quistes del tejido o los bradizoitos del tejido. O sea, siempre vamos a tener el parásito presente, y a menos que una persona tenga SIDA o tenga algún tipo de inmunodeficiencia, va a presentar la infección. La manifestación clínica, de hecho, hace muy difícil que podamos diagnosticar esta enfermedad en las personas adultas, porque se confunde y tiene muchas similitudes con otro tipo de infecciones. De las formas más graves, pues tenemos a lo que es el quiste cerebral y los quistes de la córnea o del humor vítreo. Tenemos también miocarditis, una inflamación en este caso del corazón, pero la miocarditis puede ser ocasionada hasta por bacterias. Entonces, es algo que nos complica mucho el diagnóstico. Tenemos síntomas muy inespecíficos que no nos dicen absolutamente nada o no nos ayudan o no, más bien nos confunden porque nos hacen sospechar de mil y un cosas que pueden ocasionar lo mismo. Como por ejemplo, la fiebre, pues es ocasionada por infecciones bacterianas, por virales, por infecciones de hongos. La linfadenopatía puede ser por cáncer, puede ser por algún tipo de trastorno inmunológico, por un linfoma, igual también por infecciones. La miocarditis igual, la encefalitis pues también lo mismo. Entonces tenemos muchísimos diagnósticos que tendrían que descartar antes de llegar al de toxoplasma con estos síntomas solamente. Es muy difícil hacer un diagnóstico. Lo más fácil es cuando tenemos pacientes pediátricos o neonatos que nacen con la infección. En este caso, la mayoría de los pacientes suelen morir en unos cuantos días porque presentan hidrocefalia, que es la acumulación de líquido en la cabeza o en el cerebro. Vamos a observar aquí. Tenemos también en este caso calcificaciones intracraneales, que son pues los parásitos enquistados en el cerebro, pero calcificados. Aquí vemos la calcificación, las calcificaciones. Obviamente el daño que provocan pues va a depender mucho del lóbulo y el lugar del cerebro donde se encuentren. Aquí, por ejemplo, está el tálamo, el hipocampo, el lóbulo occipital. Y tenemos finalmente lo que es la corioretinitis, que es un quiste que alberga el toxoplasma y que causa ceguera, tanto en personas adultas como en personas en neonatas o en infantes. De hecho, es más común que una persona adulta presente esta forma, la corioretinitis, que cualquiera de las otras manifestaciones. Casi siempre esta primera, la hidrocefalia, es únicamente de los bebés, y esta puede ser también que la presenten, pero generalmente el primer diagnóstico se basa por la corioretinitis. Esta forma, muchachos, en los adultos se da cuando el sistema inmune se apaga y el parásito empieza a transformarse en taquizoitos, que son estos parásitos de aquí. Se empiezan a reproducir de forma asexual y forman, en este caso, un quiste que puede dañar permanentemente la vista. Si tú empiezas a ver borroso, pues lamentablemente, aunque
elimines el parásito o detengas el proceso, tu vista va a quedar dañada. Entonces, es algo que tiene que tratarse de forma pues inmediata, porque los daños son para siempre. En los niños, bueno, como obviamente afecta principalmente lo que es el sistema nervioso, en este caso el encéfalo, sistema nervioso central, tenemos lo que es retardo en las funciones psicomotrices. Los niños generalmente no pueden caminar o gatear o tener como ese desarrollo que normalmente deben tener los bebés, dependiendo como de la edad. Tienen retraso mental, pueden tener convulsiones. La ceguera la presentan también a una edad muy temprana, pueden quedarse ciegos, a los 5 años ya pueden estar ciegos. Hablando por los demás órganos, pueden tener también fiebre, hepatitis, neumonía y algunas lesiones cutáneas. En pacientes que están inmunodeprimidos, ya sea con SIDA, con cáncer o con algún trasplante de órganos, generalmente ellos presentan la parte neurológica, las calcificaciones cerebrales, presentan también la encefalitis o meningoencefalitis. Pueden presentar este tipo de exantemas, tanto bebés como personas adultas. También aparecen hemiplegias o parálisis, ya sea de los brazos, de las piernas o de todas las extremidades. Pueden aparecer trastornos visuales, confusiones y letargo. La corioretinitis, como lo mencioné, es la forma más invasiva, es el quiste en los ojos, y aparece generalmente durante toda la vida. Por ejemplo, una persona lo puede empezar a manifestar a los 10 años, a los 11 años. Con suerte se le trata, pero puede volver a manifestarse tal vez a los 30. Entonces, es algo con lo que la persona tiene que estar siempre pendiente, porque no va a eliminar el parásito. O sea, es algo que pues, tienen que tener en cuenta las personas. Si se infectan, no hay forma de eliminar el parásito. Generalmente las lesiones pueden ser en uno o en los dos ojos. Entonces, imagínense un cirujano que presenta corioretinitis, su carrera pues se acabó, porque ¿cómo va a operar si no ve? ¿Verdad? También tenemos una afectación de la retina y vemos también afectación en este caso, o inflamación, mejor dicho, de la córnea. De hecho, si lo vemos en un aparato para los ojos, bueno, no me acuerdo ahorita cómo se llama el nombre, vemos en este caso esta manchita, bueno, este granuloma o este quiste, y a simple vista inclusive podríamos ver esto. Más adelante vamos a ver que existen inclusive gusanos que se alojan en los ojos y que salen directamente de los ojos. ¿Qué pasa cuando el sistema inmune de la persona está sano o estamos sanos? La infección puede ser asintomática, de hecho puede que no exista ningún tipo de síntoma, y si hubiera algún tipo de síntoma, son síntomas muy leves, o sea que realmente pueden confundirse con cualquier otra cosa. Uno de ellos es la linfocitosis atípica. Esto es algo muy común, pero en mononucleosis infecciosa. Entonces, la gente puede pensar que tiene esto. Otra forma en la que se puede manifestar es en linfadenopatías o dolor de garganta. También es una forma en la que puede llegar a estar presente algún tipo de síntoma en pacientes sanos, pacientes que tienen su sistema inmune bien. Con cualquier cosita, con cualquier variación del sistema inmune, se pueden llegar a presentar la hepatomegalia, lesiones cutáneas, pero eso es algo ya muy, muy raro, que realmente casi nunca pasa. Y en este caso, la población que tiene como un riesgo más alto con este parásito es la población que tiene pues SIDA. De hecho, la toxoplasmosis es una de las primeras infecciones que aparece también en pacientes con SIDA, sobre todo cuando la han tenido siempre. Se manifiesta principalmente por la miocarditis y por la encefalitis, por las calcificaciones en el cerebro. De hecho, puede haber abscesos en el cerebro, como se observa aquí en la imagen. Esta parte de aquí es un absceso.
Aquí también tenemos un absceso. Y generalmente, tanto una afectación como la otra, pues es letal. Muchos pacientes terminales mueren también por este tipo de complicaciones. Generalmente los pacientes con SIDA mueren de neumonía, pero los que no tienen neumonía, pues mueren de esto. Su epidemiología, bueno, generalmente en la toxoplasmosis congénita existe 10 casos por cada 1000 nacimientos. Es algo pues relativamente frecuente para la cantidad de gente que está en el mundo hoy en día. Somos 7.000 millones de personas, casi 8.000 millones. Casi toda la infección es por vía congénita. Muy poco se transmite por vía hematógena, sobre todo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo es donde se puede dar esto. Las personas que tenemos gatitos y que los dejamos salir a la calle o que los dejan salir a la calle también pueden ser un blanco de infección. Los inmunodeprimidos, pues también, población de riesgo. Y como les comentaba, Francia es el país donde casi toda la población, el 80%, está infectada por toxoplasma. Tenemos otros países nórdicos como Noruega, algunas tribus de Alaska, donde pues consumen carne cruda, algunos aborígenes, también ellos están infectados. El parásito está en la naturaleza, entonces es muy fácil que se contagien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Pues el diagnóstico, como lo mencioné, es muy difícil de hacer. Realmente tienen que tener una historia clínica muy bien hecha y considerar muchos factores epidemiológicos. De las pruebas que pueden llegar a hacer son principalmente inmunológicas, detectar anticuerpos contra el toxoplasma. Pueden también hacer inmunofluorescencia para detectar paradisoitos. La PCR es otra forma en la que pueden detectarlo, o la aglutinación en látex. Hay un método que se conoce como método de Sabin-Feldman, que es el que mide, de hecho, los anticuerpos para este parásito y es el más indicado para diagnosticarlo. La toma de muestra va a variar dependiendo de lo que queramos diagnosticar. En este caso, para las embarazadas, se hace una amniocentesis, se toma líquido del útero, se puede hacer biopsias de ganglios, tomografías o inclusive pues nada más una muestra sanguínea. Hay que demostrar que existe, además de los anticuerpos, el parásito en algún tejido o la manifestación en algún tejido. También se pueden inclusive llegar a hacer biopsias de miocardio, que es algo ya un poco más invasivo, pero si se quiere demostrar realmente, pues es una opción también. Y el tratamiento, pues consiste de principalmente 2 medicamentos, que es la trimetopina con sulfametazol, que es un antibiótico, y la pirimitamida con sulfadiazina, que es el tratamiento de elección. Cabe resaltar que ningún tratamiento, ni este ni el de elección, eliminan los quistes. Lo único que van a eliminar son los taquizoitos, o las formas activas en sangre. Los quistes van a estar siempre toda la vida con nosotros, esperando a tener la oportunidad para manifestarse. Y pues la única manera preventiva que tenemos ahora sí de contraer el toxoplasma es tener cuidado con los alimentos, cocerlos muy bien, desparasitar a las mascotas, tener cuidado con la manipulación de las heces, cambiar la arena inmediatamente en cuanto la mascota defeque, y pues no tener como transfusiones sanguíneas en lugares donde pues no está como la regulación de esta. Se ha demostrado que la trimetopina puede ser un antiprofiláctico, pero no es algo como garantizado tampoco al 100%. ¿Preguntas del toxoplasma? ¿Comentarios, chicos, que tengan? Bueno. Pues aquí está la razón, chicos, por la que no tienen que dejar a sus gatos salir a la calle y por
por la que tienen que ser muy higiénicos. Obviamente, pues es bastante información la que vimos el día de hoy, sobre todo con el paludismo. Les recomiendo que lean durante la semana. El último parásito que vamos a ver el miércoles es Cryptosporidium. De hecho, el miércoles voy a tratar de hacer un repaso, bueno, o si creen que repasemos algo, pues lo voy a repasar ese día. Antes del examen, su examen va a iniciar de 3 a 4 y cachito, como 4:20, más o menos es el tiempo que les voy a dar para su examen. Es de opción múltiple, algunos son de relación. Vienen también pues, casos clínicos, ya ustedes saben cómo hago los exámenes. Y es de forma, obviamente, individual. ¿Ok? Último tema para el examen es Cryptosporidium. Y está muy rápido también, lo vemos el miércoles. Y ya la otra semana iniciamos con tenias, ya con los céstodos, propiamente en teoría.